El banco te oculta qué hay que hacer cuando se acaba de pagar la hipoteca y jamás te advierte qué gastos hay cuando terminas de pagar la hipoteca, para que sepas exactamente qué hacer al terminar de pagar el crédito hipotecario. Hoy te revelaré con matemática brutal cuánto cuesta un levantamiento de hipoteca en Ecuador y por qué tu casa aún no es legalmente tuya. Esa es la cruda realidad. Has pasado 15 o 20 años de tu vida sacrificando fines de semana, vacaciones y lujos. Has aguantado inflación y crisis económicas con un solo objetivo en mente: ver ese saldo llegar a cero. Te imaginas descorchando una botella, abrazando a tu familia y diciendo: lo logramos. Pero luego vas a pedir tus escrituras y el asesor te entrega un papel lleno de jerga legal que convierte tu celebración en un ataque de ansiedad. Resulta que pagar tu deuda no significa que la propiedad esté libre. Sigue secuestrada por el sistema financiero hasta que no realices un trámite que nadie te mencionó el día que firmaste. Hoy vamos a desnudar a la burocracia. Vamos a tomar una calculadora, leeremos la letra pequeña y te mostraré la matemática brutal que te espera en la notaría y el registro. Prepárate, porque esto te dará coraje, pero es la única forma de blindar tu patrimonio. Destruyamos el mito más grande de los bienes raíces ahora mismo. El último recibo de pago del banco es solo un papel que dice que ya no debes dinero, pero no cambia el estatus legal de tu propiedad. En el mundo del derecho y las finanzas reales, tu casa tiene algo llamado gravamen. Es una marca invisible, una alerta roja en los registros del Estado que dice a gritos: esta propiedad le pertenece a la institución financiera en caso de que este ciudadano no pague. Cuando tú cancelas tu deuda, el banco simplemente deja de cobrarse, pero ellos no van a mover un solo dedo, ni van a gastar un solo centavo de su bolsillo para ir al Estado y decir: oigan, quítenle la marca roja a esta casa. Este cliente ya nos pagó. No es trabajo. Ese tiempo perdido en filas interminables y sobre todo, esos costos abusivos caen 100% sobre tu espalda. Es tu responsabilidad exclusiva hacer lo que se conoce como el levantamiento de hipoteca. Y aquí es donde la matemática brutal entra en juego. Porque no estamos hablando de ir a comprar un timbre fiscal de $2. Estamos hablando de un proceso que involucra a 3 entidades distintas: el banco, una notaría pública y el registro de la propiedad de tu cantón. Cada uno de ellos te va a cobrar un peaje. Cada uno de ellos tiene tarifas que se actualizan constantemente. Y si creías que ya habías terminado de sacar dinero de tu bolsillo para esta casa, te equivocaste. Vamos a desglosar el primer golpe directo a tu billetera, el gasto que inicia todo este calvario burocrático y que te toma completamente por sorpresa. El primer gasto oculto es el combo de certificados y el peaje notarial. Todo comienza cuando le exiges al banco que te dé un documento oficial que pruebe que tu saldo es cero. Algunos bancos, en un acto de suprema generosidad, te entregan el certificado de cancelación gratis, pero otros, y hablo de grandes instituciones, te cobran una tasa administrativa solo por emitir ese pedazo de papel. Sin embargo, ese papel por sí solo no sirve de nada en el mundo real. Tienes que contratar a un abogado o usar el abogado que te impone el banco para que redacte una minuta de levantamiento de hipoteca. Esto no es más que un documento legal donde el representante del banco declara formalmente que renuncia a los derechos sobre tu casa. ¿Cuánto cuesta que un abogado redacte esto? En Ecuador, dependiendo del banco y del abogado, esto puede costarte entre $50 y $150. Pero la hemorragia financiera apenas comienza. Esa minuta tiene que ser elevada a escritura pública. Así que debes caminar hacia una notaría. El notario no cobra lo que él quiere, cobra en base a una tabla de aranceles fijada por el Consejo de la Judicatura. Y adivina de qué depende ese costo. Depende de la cuantía, es decir, del valor del préstamo original o del avalúo del inmueble. Por poner un sello, un par de firmas y archivar tu documento, la notaría te va a cobrar una tarifa que fácilmente oscila entre los $80 y los $300, dependiendo del valor de tu propiedad. Todo esto es dinero que sale de contado, en efectivo o transferencia de tu bolsillo. En el momento exacto en que pensabas que ya podrías empezar a ahorrar ese dinero de la cuota mensual. Vamos a aterrizar estos números fríos en un caso de la vida real para que sientas exactamente la asfixia financiera que provoca esto. Conoce a los Martínez, una pareja trabajadora en Quito que sacó un crédito hipotecario de $70,000 hace 15 años para comprar un departamento en el norte de la ciudad. Durante 180 meses pagaron religiosamente su cuota de $700. Se apretaron el cinturón, no cambiaron de auto, evitaron deudas de consumo, todo para llegar al mes $180
Llega el día. Hacen la transferencia final de $700. El saldo queda en cero. Van al banco, piden el certificado y les dicen que necesitan la minuta. El abogado del banco les cobra $100 por el documento. Luego, caminan a la notaría con su minuta. El notario revisa la tabla del Consejo de la Judicatura para una cuantía de $70,000. El costo notarial sale por aproximadamente $150, más el IVA, más copias certificadas. En su primera semana de libertad financiera, los Martínez ya han desembolsado casi $300 que no tenían presupuestados, porque en su mente, la quincena que acababan de cobrar ya era libre para empezar a invertir o para arreglar la cocina que lleva 15 años sin mantenimiento, pero en lugar de comprar pintura, están comprando sellos de goma. Y lo peor de todo es que los Martínez creen que con la escritura notariada, el problema está resuelto. Creen que el dolor terminó. No tienen ni la más remota idea del monstruo burocrático que les espera en el siguiente paso. El segundo gasto oculto, y el que realmente te va a golpear el estómago, es la inscripción en el registro de la propiedad. Hasta este punto, tú tienes una escritura pública que dice que el banco liberó la hipoteca. Pero para el Estado ecuatoriano, para la base de datos oficial del cantón donde está tu casa, tú sigues estando hipotecado. Tienes que tomar esa escritura que te dio el notario y llevarla físicamente, o mediante trámite online en algunos municipios, al registro de la propiedad para que ellos actualicen el sistema y borren el gravamen. Y aquí es donde el sistema demuestra su voracidad. El registro de la propiedad no tiene una tarifa plana. No te cobran $20 por hacer un clic en un computador. Te cobran usando una tabla progresiva basada nuevamente en el valor de la propiedad o del contrato original. Y cada municipio en Ecuador tiene su propia ordenanza y su propia tabla. En Guayaquil, Quito o Cuenca, los valores varían, pero la matemática es igual de brutal. Volvamos con los Martínez y su departamento de $70,000. Al ingresar su trámite en el registro, la calculadora municipal empieza a girar por una propiedad de ese valor. El costo de inscripción de levantamiento de hipoteca puede rondar fácilmente entre los $250 y los $400, o incluso más, dependiendo de actualizaciones de avalúo. Esto no es más que un documento legal donde el representante del banco declara formalmente que renuncia a los derechos sobre tu casa. ¿Cuánto cuesta que un abogado redacte esto? En Ecuador, dependiendo del banco y del abogado, esto puede costarte entre $50 y $150. Pero la hemorragia financiera apenas comienza. Esa minuta tiene que ser elevada a escritura pública, así que debes caminar hacia una notaría. El notario no cobra lo que él quiere, cobra en base a una tabla de aranceles fijada por el Consejo de la Judicatura. Y adivina de qué depende ese costo. Depende de la cuantía, es decir, del valor del préstamo original o del avalúo del inmueble. Por poner un sello, un par de firmas y archivar tu documento, la notaría te va a cobrar una tarifa que fácilmente oscila entre los $80 y los $300, dependiendo del valor de tu propiedad. Todo esto es dinero que sale de contado, en efectivo, o transferencia de tu bolsillo. En el momento exacto en que pensabas que ya podrías empezar a ahorrar ese dinero de la cuota mensual. Vamos a aterrizar estos números fríos en un caso de la vida real para que sientas exactamente la asfixia financiera que provoca esto. Conoce a los Martínez, una pareja trabajadora en Quito que sacó un crédito hipotecario de $70,000 hace 15 años para comprar un departamento en el norte de la ciudad. Durante 180 meses, pagaron religiosamente su cuota de $700. Se apretaron el cinturón, no cambiaron de auto, evitaron deudas de consumo, todo para llegar al mes 180. Liga Elda hacen la transferencia final de $700. El saldo queda en cero. Van al banco, piden el certificado y les dicen que necesitan la minuta. El abogado del banco les cobra $100 por el documento. Luego, caminan a la notaría con su minuta. El notario revisa la tabla del Consejo de la Judicatura para una cuantía de $70,000. El costo notarial sale por aproximadamente $150, más el IVA, más copias certificadas. En su primera semana de libertad financiera, los Martínez ya han desembolsado casi $300 que no tenían presupuestados, porque en su mente, la quincena que acababan de cobrar ya era libre para empezar a invertir o para arreglar la cocina que lleva 15 años sin mantenimiento, pero en lugar de comprar pintura, están comprando sellos de goma. Y lo peor de todo es que los Martínez creen que con la escritura notariada, el problema está resuelto. Creen que el dolor terminó. No tienen ni la más remota idea del monstruo burocrático
que les espera en el siguiente paso. El segundo gasto oculto, y el que realmente te va a golpear el estómago, es la inscripción en el registro de la propiedad. Hasta este punto, tú tienes una escritura pública que dice que el banco liberó la hipoteca. Pero para el Estado ecuatoriano, para la base de datos oficial del cantón donde está tu casa, tú sigues estando hipotecado. Tienes que tomar esa escritura que te dio el notario y llevarla físicamente o mediante trámite online en algunos municipios al registro de la propiedad para que ellos actualicen el sistema y borren el gravamen. Y aquí es donde el sistema demuestra su voracidad. El registro de la propiedad no tiene una tarifa plana. No te cobran $20 por hacer un clic en un computador. Te cobran usando una tabla progresiva basada, nuevamente, en el valor de la propiedad o del contrato original. Y cada municipio en Ecuador tiene su propia ordenanza y su propia tabla. En Guayaquil, Quito o Cuenca, los valores varían, pero la matemática es igual de brutal. Volvamos con los Martínez y su departamento de $70,000. Al ingresar su trámite en el registro, la calculadora municipal empieza a girar por una propiedad de ese valor. El costo de inscripción del levantamiento de hipoteca puede rondar fácilmente entre los $250 y los $400, o incluso más dependiendo de actualizaciones de avalúo. Si sumamos esto a los gastos de la notaría y el abogado, nuestro querido avatar ya lleva gastados casi $800. $800 en trámites administrativos para decirle al Estado que una casa que ya pagaron con años de esfuerzo, por fines de ellos. Aquí es donde tienes que entender quién es el verdadero enemigo en esta historia. No eres tú por no saberlo. No es tu culpa no haber guardado $1,000 bajo el colchón para pagar la burocracia. El sistema financiero y el sistema legal están diseñados para operar en la opacidad. Cuando te sientas con un asesor de crédito hipotecario, el día 1, te venden el sueño, te hablan de tasas de interés, de cuotas niveladas, de seguros de desgravamen, te pintan un panorama donde el último pago es la línea de meta. Te ocultan deliberadamente el posparto financiero para comprar una casa. ¿Por qué lo hacen? Porque si el día que vas a firmar tu crédito de 20 años, te ponen sobre la mesa un contrato que dice, por cierto, en el año 20 vas a tener que desembolsar $1,000 en efectivo en menos de un mes para papeleos. La fricción de venta aumentaría. El sistema perpetúa la mentira financiera por conveniencia institucional. Las notarías y los registros municipales se alimentan de estos aranceles. Son su caja chica, su forma de sostener el aparato estatal. Así que está bien si en este momento sientes frustración. Está bien si sientes que las reglas del juego son injustas y que el mercado está diseñado para exprimir tu liquidez hasta el último segundo. Pero la ignorancia es más cara que la frustración, y conocer este mecanismo oculto es el primer paso para hackearlo a tu favor. Y justo cuando crees que has pagado todo, aparece el tercer gasto oculto en la trampa de los requisitos previos y las actualizaciones municipales. Para que el registro de la propiedad acepte tu trámite de levantamiento, no solo te piden la escritura de la notaría, te van a exigir que la propiedad esté inmaculada a nivel de impuestos. Esto significa que debes solicitar y pagar por un certificado de historia de dominio y gravámenes actualizado, que tiene un costo adicional y una caducidad de apenas 30 días. Si te demoras en el trámite notarial y tu certificado caduca, tienes que volver a pagar. Pero el verdadero terror financiero ocurre en el catastro. Muchos municipios aprovechan que estás haciendo un movimiento registral para obligarte a actualizar el avalúo de tu casa. Si construiste un cuarto extra, si te echaste un piso más arriba en esos 20 años y no lo declaraste el municipio, te dirá, excelente. Le hacemos el levantamiento de hipoteca, pero primero pague las multas por construcción no declarada y los impuestos prediales retroactivos sobre los nuevos metros cuadrados. Ese es el jaque mate burocrático. Lo que iba a ser un trámite de $800 puede convertirse en una pesadilla de miles de dólares. Si tu propiedad no está regularizada, el Estado usa tu desesperación por liberar tu casa como rehén para cobrarte impuestos atrasados o regularizaciones que habías postergado. Llegados a este punto de la matemática brutal, mucha gente se rinde. Dicen, ya no le debo al banco, yo tengo el recibo de que mi saldo es cero, no voy a gastar $1,000 en abogados y registros. Dejo eso así. Total, yo vivo en la casa, y ese es el error financiero más catastrófico que puedes cometer. Si no haces el levantamiento de hipoteca, legalmente, no puedes vender la propiedad. Nadie te va a comprar una casa que tiene un gravamen a favor de un banco, y ningún otro banco le va a dar un crédito hipotecario al nuevo comprador. Tu propiedad, que debería ser tu activo más líquido,
se vuelve un bloque de cemento congelado. Peor aún, si llegas a fallecer, le dejas un problema legal monstruoso a tus herederos, quienes no podrán hacer la partición de bienes sin antes resolver y pagar el levantamiento de esa hipoteca antigua. Estás arriesgando el patrimonio de toda tu vida por ahorrarse un trámite. Por cierto, si este nivel de transparencia financiera te está abriendo los ojos y te está salvando de cometer errores caros, presiona el botón de suscripción abajo. En este canal no vendemos humo, hacemos la matemática que los bancos te quieren ocultar. Sigamos. Ahora que conoces al enemigo y sabes cómo opera el sistema de extracción burocrática en Ecuador, te doy permiso para cambiar el paradigma. No vamos a ser víctimas de este proceso. Vamos a ser estrategas. La solución no es quejarse en la ventanilla del municipio. La solución es la anticipación matemática. El plan de acción es simple, pero requiere disciplina. Si sabes que tu crédito hipotecario termina en diciembre, no esperes a enero para empezar a preocuparte por esto. 6 meses antes de tu última cuota, debes crear un fondo de levantamiento. Ve a tu municipio, pregunta por la tabla de aranceles del registro de la propiedad actual. Cotiza en 2 o 3 notarías cuánto te cobrarán por la cuantía de tu contrato. Y suma $100 extras para el abogado del banco y los certificados. Si el total estimado es $1,200, divídelo para esos 6 meses. Son $200 mensuales que debes empezar a ahorrar religiosamente junto con tus últimas cuotas hipotecarias. Al hacerlo de esta manera, cuando llegue el mes de la liquidación total, el impacto financiero será cero. Tendrás el efectivo exacto listo para desplegar. Entrarás a la notaría y al registro con la cabeza en alto, sin usar tarjetas de crédito, sin endeudarte para salir de una deuda, dominando el juego con las mismas reglas frías del sistema. La verdadera riqueza no se trata de aparentar que tienes una casa pagada, subiendo una foto del último recibo a tus redes sociales. La verdadera riqueza en el sector inmobiliario es el control absoluto y legal de tus activos. Una casa con hipoteca pagada, pero sin levantamiento registral, es un activo paralizado. Entender los gastos ocultos, prepararse para el golpe notarial y municipal, y ejecutar el trámite sin vacilar, es lo que separa a un simple deudor de un verdadero inversor, dueño de su patrimonio. Hoy te he dado los números reales, te he mostrado los peajes ocultos y te he entregado el mapa exacto para que el sistema no te tome por sorpresa. Asegura tu propiedad hoy mismo y haz que ese papel firmado valga su peso en oro. Ahora, si ya entendiste el doloroso final de una hipoteca, tienes que entender cómo los bancos te engañan desde el principio. Haz clic en el video que está apareciendo en pantalla, donde te revelo el truco matemático que usan las instituciones para cobrarte el doble de intereses en los primeros años de tu crédito. Es un video que complementa perfectamente lo que aprendiste hoy. Ve a verlo ahora mismo, haz los números y nos vemos del otro lado de la riqueza.